Doctora, buenas noches. En esta oportunidad vamos a vamos a presentar el tema de adenoma prostático y cáncer prostático. Como podemos observar, especialmente siguiendo los parámetros clínicos y como estudiantes de medicina debemos diferenciar la clínica y para ello diferenciamos el prostatismo, que es un evento fisiopatológico que se asocia o se interrelaciona con la hipertrofia prostática benigna y se basa en 4 conceptos interrelacionados, ¿no? Para ello vamos a considerar los síntomas de alteración miccional en pacientes mayores de 50 años. También como segundo factor la hiperplasia benigna prostática al tracto rectal, que es uno de los factores o rangos de diagnóstico más usuales para detectar la hiperplasia. 3, tenemos la uropatía obstructiva, que es de condición sintomática muy baja, y la disfunción vesical hipoactiva o irritativa, que eso es causa como la consecuencia de la obstrucción uretral. Para partir con el tema, primero vamos a definir un adenoma. El adenoma en la presentación clínica se considera o se define como hiperplasia benigna prostática. Este evento patológico se va a presentar como un crecimiento fibromiomatoso y granular. En la presentación clínica, el adenoma de próstata es un aumento del volumen del parénquima del centro de la próstata, es decir, de la zona de transición en el área de la uretra. Y los síntomas de la uropatía obstructiva, en este caso, se debe a varios factores etiológicos, que no siempre involucra una patología prostática, ¿no? Para diferenciar, en este caso, la hipertrofia benigna. Por ejemplo, la estrechez o dilatación uretral, la disnea de trusor esfínter, la hipertrofia del cuello vesical y vejiga hipotónica, que se presentan en la clínica con una sintomatología de flujo urinario alterado, que los de una hipertrofia prostática obstructiva. Por lo tanto, el término de prostatismo en la clínica lo vamos a definir cuando tiene un factor etiológico preciso. Sobre la histología, el crecimiento de la hiperplasia benigna prostática va a comenzar en la zona de transición de la próstata, que corresponde a la zona periuretral y subcervical. En este caso, los glóbulos de la próstata van a comprimir la uretra, entonces va a haber complicaciones sintomáticas y asimismo el crecimiento fibromiomatoso y granular es característico de la observación endoscópica y se va a producir un desequilibrio andrógeno-estrógeno que ocurre en el hombre mayor, ¿no? Por eso va a ser una causa funcional hormonal mayormente. Asimismo, este desequilibrio ha sido conocido mejor en los últimos años al descubrirse el efecto de las hormonas sexuales y de los factores de crecimiento sobre los núcleos celulares y su proliferación. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, nos vamos a hablar con la imagen. Ahí en la imagen, en la digitación, vemos que la uretra está comprimida y hay bastante infiltración inflamatoria. Asimismo, las glándulas hipertróficas están en crecimiento y proliferación. Sobre la patología de la histología, la hiperplasia benigna prostática va a comenzar o se va a desarrollar formando lóbulos laterales y uno mediano, en el cual puede desarrollarse preferentemente en un lóbulo medio o en los laterales, ¿no? Bilateral, o ser trilobar también. Cuando la hiperplasia benigna prostática obstruye la uretra, va a dificultar la micción y se produce consecuentemente una hipertrofia del espesor de la vejiga, ¿no? Ahora, considerando el efecto de la ectasia urinaria que va a producir la hiperplasia, puede complicarse con 2 patologías importantes, en este caso la litiasis vesical y la infección urinaria.
que son características de la clínica. Cuando esta se produce, la sintomatología es más frecuente con hematuria, dolor y retención urinaria. Asimismo, la infección urinaria se manifiesta como prostatitis y pielonefritis agudas o crónicas. Hemos considerado también el patrón del potencial de transformación maligna, en los que los parámetros o causas como factores de riesgo, la displasia de alto grado, el tamaño patrón histológico asociado al riesgo. Ahí en la imagen podemos ver una hipertrofia y también una hiperplasia prostática benigna. Aquí también están en la digitación podemos observar nódulos glandulares hipertróficos. Y en la imagen ya es una recesión o se ha removido parte de la próstata, ya con tumores que tienen borde irregular, y, bueno, pero son benignos, pero no son sumamente indicadores de neoplasia. En la naturaleza y la causa, esta afección benigna no tiene potencial de transformación maligna directamente. En el proceso diagnóstico de uretrocitoscopía o simplemente de citoscopía, que va a permitir visualizar directamente la uretra prostática y la vejiga. Como naturaleza benigna, en este caso el adenoma prostático va a ser un crecimiento no canceroso del tejido prostático, común en los hombres mayores de 50 años. Y la causa del crecimiento se debe a la proliferación del estroma y del epitelio granular de la zona de transición de la próstata. En el cáncer de próstata y hiperplasia uterina prostática, ambos pueden coexistir. O sea, se puede considerar ambas clínicas, ya que son frecuentes en hombres mayores. Asimismo, la hiperplasia no se considera un precursor de cáncer o de neoplasia prostática. Tampoco, ni mucho menos, va a existir evidencia clara de que la hiperplasia aumenta el riesgo de desarrollar neoplasia. ¿Sí? En el diagnóstico, en el clínico, consideramos que no está relacionado directamente con los síntomas que pueden ser similares para dificultad para orinar, aumento en la frecuencia urinaria, en el flujo urinario, por lo que a menudo se investiga en diversos estudios, y en la clínica especialmente el más usado es el PSA, ¿no?, que es el antígeno prostático específico, y también el tacto rectal como diagnóstico preciso, y la biopsia prostática si hay sospecha de malignidad. Aquí vemos un procedimiento que tiene a la vez un tratamiento óptimo, que es la enucleación con tratamiento de láser, en el cual mediante el acceso por la uretra, el láser Folium va a cortar la masa tumoral, en este caso no, el tejido parenquimatoso de la próstata, en el cual destaca beneficios prequirúrgicos, en el cual no se va a observar o no va a dar lugar a una hemorragia, a un sangrado, y al remover o retirar precozmente la sonda, va a producir una estancia corta del paciente a nivel hospitalario, y la extirpación va a ser completa y permanente del adenoma. Además, no hay incisión abdominal, y este procedimiento se aplica en próstatas hiperplásicas, hipertróficas, grandes, y el beneficio es que no hay sangrado, ni dolor, ni complicaciones clínicas para el paciente, ¿no? Es un procedimiento ya muy actualizado. Chicos, por favor, a raíz del tiempo que estamos ajustados, por favor, les he pedido que no ahonden en lo que es el tema de tratamiento, por favor. Entonces sean puntuales en lo que es nuestra parte, que es la parte de patología. ¿Okay? La parte clínica puntual, que es lo que pasa, es siguiente diapositiva. Chicos, si no les voy a tener que cortar para dar el tiempo al otro grupo. Chicos, por favor. Sí, bueno, la hiperplasia, bueno, en el comienzo va a presentar síntomas, ¿no? Que son alteraciones morfológicas que van descompensando la fisiología de la micción. Ahora, en esta etapa el paciente presenta micción prolongada, con chorro miccional débil y olaquiuria nocturna, ¿no? Asimismo, de acuerdo al volumen,
en la observación macroscópica, está crecida hasta el doble de lo normal, en el cual se va a denominar el grado 1. Si es si es triple, grado 2, y si es 4 veces mayor, el grado 3. Y si el tacto rectal no puede ya determinar los límites, es grado 4. Siguiente. Ya. En el diagnóstico endoscópico, podemos observar los lóbulos prostáticos prominentes. Asimismo, una obstrucción del cuello vesical, distorsión e elongación de la uretra prostática, cambios en la vejiga, ¿no? Ya acá los parámetros que son tolerancia vesical, diuresis vesical, capacidad vesical y la orina residual, ¿no? Acá tenemos un procedimiento de uretrocitoscopía o simplemente citoscopía que permite visualizar directamente la uretra prostática. En el diagnóstico histopatológico vamos a considerar hallazgos macroscópicos, ¿no? Como el tejido nodular, que es característico, asimismo la coloración blanco-grisácea o amarillenta, que es de localización predominante en la zona de transición. En los hallazgos microscópicos podemos observar y definir la proliferación glandular y estromal, ¿no? Las glándulas prostáticas hiperplásicas, y la luz glandular va a contener secreción eosinofílica. Ya, en la inmunohistoquímica, en los hallazgos, podemos considerar la citoqueratina, que es una proteína estructural que se encuentra en el citoesqueleto de las células epiteliales, que van a marcar la capa basal y ayudan a diferenciar la hiperplasia benigna prostática del carcinoma prostático, que se pierde en la capa basal, ¿no? Asimismo, la meta-metalil-CoA ramerasa, una enzima específica que va a determinar negativo en hiperplasia benigna prostática y positivo en carcinoma prostático. En el diagnóstico diferencial, en el carcinoma prostático sinar, se va a precisar la pérdida de la capa basal, la glándula y una titia nuclear. En la prostatitis, un infiltrado inflamatorio prominente. En la muestra de urocultivo, el examen de sangre en general es importante para detectar la función renal, anemia y descartar otras patologías no concomitantes, como por ejemplo la diabetes. Y también tiene mucha importancia el nitrógeno ureico, ¿no? La glicemia, la creatininemia y la fórmula sanguínea. Ya, el antígeno prostático PSA es una enzima, en este caso, que va a producir una liposucción del semen y que pasa muy escasa cantidad de sangre, ¿no? En la hiperplasia puede subir hasta los valores no mayores de 8 nanogramos por milímetro, especialmente en los adenomas, ¿no? De grado 3 o grado 4. Y en valores de 4 y 10 nanogramos por milímetro en el 80% de los casos en tratamiento de hiperplasia, ¿no? Y en el 20% de cáncer prostático. Tratamiento y diagnóstico. Hemos considerado Vamos a pasar eso. Por favor, siguiente. Okay. En el pronóstico, para hacer un resumen muy breve, el tratamiento se va a desarrollar de acuerdo a la referencia urinaria aguda y para tratar las infecciones urinarias, los cálculos vesicales y el daño renal, ¿no? Asimismo, este adenoma prostático no es canceroso ni tiene potencial maligno. El control del PSA es sumamente importante. Asimismo, el control hormonal de la hormona coreónica humana, de la insulina y de la tiroxina. Asimismo, el control de marcadores tumorales. Bueno, siguiente. Ok. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de la epidemiología, que el cáncer de próstata en el Perú tiene una incidencia del 12.76 por cada 100.000 habitantes. También su mortalidad se eleva en un 13.6 por 100.000 habitantes, ¿no? Como puntos importantes a mencionar, vamos a entender que un hombre de 6 hombres, cada uno será diagnosticado con cáncer de próstata durante el proceso de su vida, ¿no? También podemos entender que más de 2 millones de hombres en Estados Unidos tienen el diagnóstico de cáncer de próstata y están vivos actualmente, ¿no? Bueno, ahora sí, para hablar de la anatomía de la próstata, podemos entender que esto es una glándula del sistema reproductor masculino, se encuentra ubicada justo por debajo de la vejiga y delante del recto, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen, esta va a contener lo que es una glándula exocrina, va a tener la consistencia fibroelástica, tiene la forma de una castaña, es decir, esta va a ser ovoidea,
tiene, ¿no?, un peso aproximado de 20-25 gramos. Tiene sus medios de fijación que se caracterizan por dos importantes puntos, que va a ser por delante, que vamos a tener el ligamento cubo-prostático, y por debajo, ¿no?, lo que es el diafragma urogenital. En la zona prostática va a haber puntos importantes que más adelante vamos a mencionarlos también, como va a ser la zona central, también la zona fibromuscular, la zona de transición, la zona periférica y la región periuretral. Recordemos que la de mayor accesibilidad por el tacto rectal sería la zona periférica, y esto conllevaría la mayor incidencia, ¿no?, para poder hacer un diagnóstico precoz de lo que podría ser el cáncer de próstata. Como podemos ver en el gráfico, lo que les mostraba, ¿no?, la zona periférica, también tenemos lo que es la zona central por arriba, pero que esto no es de mucha llegada, ¿no?, por el examinante, en este caso el médico, pero sí la zona periférica, que tiene una incidencia de aproximadamente el 70%, ¿no?, de los casos de cáncer de próstata. Y también podemos ubicar que la zona de transición va a ser la menos, ¿no?, ya que va a tener el 10%, y en el caso de la zona central va a tener el 20%, ¿no? Y esto es típico de lo que es el adenocarcinoma de próstata, ¿no? En cuanto a la patogenia, tenemos lo que es la progresión del cáncer de próstata, pero para eso primero tenemos que ubicarnos en lo que es la localización. En la localización vamos a hablar de la zona periférica, que va a tener el 9%. En cuanto al lóbulo posterior, que podemos ver en el gráfico, va a tener una incidencia del 75%. Tenemos lo que son también las zonas de progresivas, como podemos ver la zona prostática. Luego tenemos al gen supresor, que sería el HGPN, que sería un supresor de lo que sería la transición del cáncer, ¿no?, en este caso del carcinoma de próstata, que podemos ver, que luego llega a ser un carcinoma prostático invasivo, como podemos verlo en el último gráfico. Esto se da por las diferentes mutaciones, y también tenemos, ¿no?, a lo que es el gen activador, que en este caso sería relacionado a lo que es el TMPRSS2, que va a ser uno de los principales generadores, ¿no?, de que la progresión sea rápida, y por eso se diga que el cáncer es muy agresivo y de alto grado. Bueno, para entenderlo más, vamos a entender lo que es la carciogénesis influenciada por los andrógenos, en los cuales podemos diferenciar, ¿no?, las células caulinares normales en lo que es la próstata normal. Luego vamos a ver lo que es la famosa atrofia inflamatoria de las células proliferativas, pasando o dando paso a lo que es la neoplasia prostática, y culminando lo que es el adenocarcinoma de próstata, como se puede ver en el gráfico. Como punto importante a resaltar, podemos ver que la testosterona testosterona desempeña un papel crucial en lo que es el crecimiento y el desarrollo del cáncer de próstata, ¿no?, que serían los andrógenos generalmente. Para diagnosticar es importante la prueba de PSA en sangre, que es la proteína, específica. Antígeno prostático específico, que es una proteína producida por las células de la glándula prostática, justamente por las células acinares en la zona periférica. Lo que es normal es que se encuentre los valores normales de 4 a 10 nanómetros por milímetro, y si esto se eleva mayor a 10, pues el 50% puede tener cáncer de próstata. En la biopsia de próstata vamos a encontrar 3 puntos importantes, que es la biopsia transrectal con aguja, que es la más común, y esta se utiliza una aguja a través se ingresa a través del recto, guiada por un ultrasonido, y una biopsia transperineal, que también la aguja se introduce a través del perineo, y también encontramos la biopsia guiada por fusión, y también lleva acompañada por un ultrasonido, y para localizar zonas sospechosas. En el examen histopatológico podemos encontrar las muestras que se van a utilizar: formalina, también parafina, y se van a importar muestras para el microscopio.
En lo que es el informe patológico, encontramos podemos encontrar la presencia de la ausencia de cáncer, el tipo de cáncer más común, como ya lo mencionaron, es el adenocarcinoma acinar, y entre ellos también se encuentra el adenocarcinoma tubular y también acino tubular. Y también para poder ver el grado de este cáncer, se utiliza la prueba de Gleason, y algo que agregaron es en el puntaje de Gleason, es importante ver 3 puntos que cuando es menor a 6 o 6, esto es como que tiene un grado bajo de cáncer, pero más adelante van a dejarlo de lado porque en realidad no estaría presentando cáncer, por así decirlo. En lo que es la publicación más común es el Gleason 7. Tus palabras ahí, ¿qué es el Gleason? Es una prueba de grado de ver el grado de cáncer que está afectando. ¿Cómo lo evalúas? ¿En qué lo evalúas? Es una biopsia y si hay una evaluación histológica. El Gleason es una escala que se va a dar en la evaluación histológica. Siguiente, por favor, vamos a ver. Quiero ver su siguiente, que me he cambiado. Siguiente. Siguiente. A ver, grupo expositor. La diferencia de dónde se origina es el hiperplasia de próstata. ¿En qué zona de la próstata? En la zona de transición. Transición, pero porque la hermanita sería ¿Y cómo es la próstata? ¿Por qué no me han mostrado una imagen histológica de la próstata? Retrocedan, chicos, ¿qué pasó? Son 13, la exposición está sencilla y rápida. Retroceda. Nuestra exposición se estaba para 2 horas. Ahí perfecto, imágenes. Ya les he pedido que no me enfoquen. Ok, gracias. Por favor. Ok, chicos. La próstata es un órgano glandular que es de tipo glandular, ¿no? Por lo tanto, en su histología va a tener en su histología, chicos, va a tener acinos y va a tener un estroma. Mucho ahondar en el tratamiento, eso ya lo van a hacer cuando no mueren. Con nosotros en la parte patológica, imágenes de ese pedido. A esto les voy a pasar. Ya. Okay. En la parte de reproductor masculino, vamos a encontrar incluso malformaciones congénitas, como lo que se explicamos allá por malformaciones congénitas que van a ir por la desvirtud cuando hay una, en este caso lipospadia, epispadia. En este caso, la parte final de la brecha no va a desembocar en la parte normal, que es la zona central, sino en el dorso del pene o puede ser en la zona central del pene. A eso se llama epispadia o lipospadia. Cuando va neonato también van a ver eso. Entonces, a veces en su mayoría son casos aislados del paciente y en algunos casos puede acompañarse a lo que es la estenosis y por lo tanto infecciones ascendentes para los niños, ¿no? Cuando esta epispadia, por ejemplo, es en la base, sí va a tener problemas cuando ya sea adulto en la eyaculación, pero como ven va a ser una malformación congénita. Lo frecuente que también van a encontrar en la consulta va a ser la fimosis. Ustedes recuerden que este es el prepucio, este es el glande y el prepucio tiene que ser retráctil. En este caso, este capuchón del prepucio se torna más pequeñito y por lo tanto este prepucio no puede ser retraído.
A eso se llama, a este estrechamiento, y cuando se inflama y a veces se genera material purulento, se llama fimosis, como en este caso. Van a ver la retracción que no se va a dar. Entonces, los pediatras evalúan, incluso las mamás en los varoncitos tienen que evaluar que el prepucio se retrae. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se tiene que hacer un pequeño corte para que... ¿no? Entonces, esa es la fimosis. Muy bien, esas son patologías. Es frecuente encontrar infecciones también en los varones, desde lo que es sífilis, gonorrea, etc., cuando ustedes vean. Y también a nivel del escroto, masas escrotales por el crecimiento. Recuerden que en este caso ahí tenemos el testículo, la bolsa escrotal, el testículo, ahí tenemos la parte amarilla del epidídimo, y todo esto tiene que tener lo que es sus vasos, una arteria, una vena y obviamente el cordón espermático. Entonces cada uno de ellos puede aumentar de tamaño. Por ejemplo, en este caso en la túnica lujímea a veces se dilata, se forma un hidrocele y se palpa un tumor. O puede ser lo que es un quiste en epidídimo, que también es frecuente encontrarlo, palpamos, es un tumor y para suerte solamente es un quiste en epidídimo. O puede ser un varicocele, el varicocele es la dilatación de las venas, lo mismo, ese varicocele dilata. Lo malo de este varicocele es que, recuerden que hay sangre, la sangre tiene una temperatura alta y los testículos necesitan temperaturas bajas, porque están fuera, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocasionar? Infertilidad en el varón, ¿no? Entonces, todas esas causas pueden ser causas de masas escrotales. ¿Existen las neoplasias? Sí. Así como en mujeres hemos visto que existe el papiloma acuminado, en varones también tenemos la presencia de los papilomas, lo cual ya hemos visto que se va asociado a lo que son los virus de papiloma. Entonces, recuerden la presencia de los coilocitos, que es las células infectadas por los virus del papiloma, y en este caso condiloma se forma así como esta presencia que en histología también se ve como verrucoso, que se confirma con los cambios histológicos. Muy bien, entonces recordamos que el pene va a estar cubierto por piel. Y bueno, ahí tenemos a los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Entonces, si tiene piel, la neoplasia más frecuente en el pene, ¿cuál será? Carcinoma. Puede ser in situ o puede ser. ¿Y a quién se asocia? Virus del papiloma 16. Los mismos que se asocian con cáncer de cuello. Y es frecuente encontrar cáncer de pene. No es tan frecuente como el cáncer de cuello uterino, pero sí tenemos. Si no tienen casos de amputaciones penianas, se hace la total o parcial del pene, dependiendo del tamaño del cáncer. Y también se asocia a 16-18. ¿Y por qué no será frecuente que el varón haga cáncer de pene? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el virus del papiloma humano? Para que infecte a la epidermis, ¿a qué capa tenía que llegar? La zona de transición. A la basal, la zona de transición en el caso de la mujer. ¿El varón tiene zona de transición? No, y es una ventaja que tiene. No tiene una zona de transición, pero lamentablemente, pero tiene esta zona del prepucio, esta zona. Y por esta zona, cuando ya hay pacientes con fimosis o pacientes que tienen mariginos, tienen infecciones recurrentes, esto se irrita y por ende por ahí puede ingresar el virus. ¿Ya? Por ahí el paciente puede. Por eso, porque no tiene zona de transición, no es frecuente que el varón haga un cáncer de pene, pero sí se da. Entonces, podemos tener carcinomas escamosos in situ, a eso se llama la enfermedad de Bowen, que se va a dar en la misma estructura del pene, en el cuerpo del pene. Y se caracteriza, o bueno, es el pene o el escroto, y va a ser una úlcera. Está bien. Entonces, eso es un in situ. Pero cuando el carcinoma se da en la zona de mucosa o en el glande, a eso se llama eritroplasia de Keiran, ¿no? Entonces, ambos, ya sea la enfermedad de Bowen o la eritroplasia de Keiran, son carcinomas escamosos in situ en el pene, dependiendo de qué zona en el pene o en la piel o en la mucosa, varía el nombre. En ambos casos son placas medias rojizas, como están viendo ahí. Existe otra enfermedad de transmisión sexual que viene a ser la papulosis bovinosa. En este se caracteriza, también se da en personas activas, sexualmente. Son lesiones medias rojizas, ven ahí. Y se caracterizan porque estas
son lesiones pero que nunca van a evolucionar a un carcinoma invasivo y en la mayoría de ellos regresión. Pero si ya tenemos úlceras, lesiones rojizas, está complicado que son regresiones. Ahí pueden ver una imagen histológica, la lámina íntegra, eso no ha infiltrado, es un in situ, y en el otro ya está infiltrando. Y esto es como se ve un carcinoma infiltrante en pene. Eso ya es una reputación. Vean que justo está en la zona de glande acá. Como inicia la lesión, el verrugo se infiltra, parto por la mitad y vean cómo destruye e infiltra tanto el cuerpo cavernoso y entonces, esto es cómo se ve el cáncer de pene. Acá en Cusco hay varios casos. Y eso es cómo se ve, cómo llega a infiltrar la epidermis. ¿Okay? En los testículos, que sus compañeros nos van a hablar, ya ustedes saben cómo está formado el testículo, el epidídimo y el cordón espermático, no voy a ahondar en eso, ustedes ya saben, eso es la imagen histológica de lo que son los testículos, cómo se ve el espermatogénesis, las células espermátides, las células de Leydig, las células de Sertoli, eso ya lo saben, no les voy a comentar. La criptorquida es la falta de descenso del testículo, ya estamos viendo bastante, que se puede quedar desde la parte abdominal por todo el trayecto del descenso, ¿no? Lo normal es que esté acá, pero si se queda en uno de esos trayectos, a eso se llama criptorquidia, y eso se asocia a que los túbulos que hemos visto que hay espermatogénesis, etc., no se desarrollen la espermatogénesis, se tornen atróficos y se tornen con una fibrosis. Entonces el testículo no es verde. ¿Okay? Y a los niños muchas veces cuando están acá se les desciende y se les hace una cirugía de la vaginopexia, pero en muchos casos ya pasa desapercibido y se tiene que extirpar el testículo. ¿Por qué se extirpa el testículo en un niñito con criptorquidia? Puede producir cáncer. Recuerden que acá tengo las espermatogonias, que son células germinales. Y como está a temperaturas que no debería estar, las células pueden ser estimuladas a hacer un cáncer. Y a la larga pueden hacer un seminoma, posteriormente. Entonces, por eso que a todo niño que tiene criptorquidia se le sugiere que saque, que se les extirpe el testículo por este riesgo de que puedan hacer un cáncer posteriormente. Infertilidad y anorexia. Es una patología que van a ver en neonato, torsión testicular, un bebito viene llorando y ven el testículo de otro color. Recuerden que acá tenemos el cordón espermático, este gira, donde se hace un proceso y se torsiona. Hay dos edades de presentación, es a los neonatitos y otros en edad adolescente, en frecuencia, que es una emergencia también testicular de los pacientes. Vamos a pasar a los testículos, a la próstata. La próstata es un órgano glandular, como han visto, va a tener un acino, esta es la glándula, y va a tener un estroma fibro muscular. En este acino, entonces, la próstata, el crecimiento que se va a dar por la alteración, el estímulo hormonal, va a ser el crecimiento tanto de los acinos como del estroma, por eso se llama hiperplasia glandular y estromal, ¿no? ¿Y en qué zona se va a dar? En la zona de transición. La hiperplasia crece en la zona central, en la zona de transición. En cambio, el cáncer va a crecer, se va a dar en la zona periférica, se desarrolla en la zona periférica. La hiperplasia, ya han visto la mayoría de los nódulos, como se ve, empieza a crecer como es la parte central, la próstata crece como el nódulo, se torna medio blanquecina, como están observando, y esa es una hiperplasia nodular, hiperplasia prostática, como lo que están viendo ahí, puede crecer, y dependiendo de los grados, incluso la gradación es hasta 3, y se va a dar más por el estímulo de la testosterona. Por eso dentro de su tratamiento van a inhibir el estímulo de ella. Entonces va a haber un crecimiento, como ven, de las glándulas, se tornan grandes, tortuosas, incluso en la parte de macroscopía ustedes han visto que se veía poroso, si no les voy a recordar, veían conjuntivas en la próstata, y la parte estromal también llega a crecer, por eso crece grande. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones? ¿Por qué tengo que operar una próstata que ya tiene clínica? La próstata está por debajo de la vejiga. Lo primero que va a ser de que la orina no salga, va a haber una retención de la orina, un incremento residual. Lo segundo, la vejiga, ¿qué va a hacer? Tiene que soportar
soportar presión, entonces se va a hipertrofiar. Listo. ¿Quién sube hacia la vejiga? Los uréteres con mi riñón. Esta presión va a afectar a mis uréteres, por lo tanto va a producir un hidrouréter. Y si esto llega a mi riñón, va a producir una hidronefrosis o podría producir infecciones, porque acá, como hay orina retenida, va a proliferar la E. coli y va a haber una infección ascendente, por lo tanto va a haber una pielonefritis o aguda y también puede pasar a una crónica. ¿Qué hago en este caso? ¿Este riñón me sirve? No, entonces lo saco. La complicación es que puede hacer una pielonefritis que sea crónica y por lo tanto una exclusión renal y tenga que expulsarlo por toda la infección ascendente. Esa es la principal complicación de lo que es la próstata, la hiperplasia de próstata. Ahí pueden ver cómo se ve en la parte central la formación de nódulos en la próstata y el cáncer, como hemos dicho, va a iniciar en la parte periférica. Lo que ya nos comentaban, se mide por el antígeno PSA, que tiene que medir ya sea en hiperplasia o en el cáncer. El marcador en este caso es el PSA. Y como doy el diagnóstico, lo confirmo por la escala, por la biopsia, y lo que evalúa la biopsia es el Gleason, que viene a ser la escala. Han visto que tengo glándulas. Si hay glandulitas, todavía más chiquititas, es un 1. Y cuando ya deja de formar glándulas, esa es una escala 5. Nosotros hacemos esto, es una escala histológica. Entonces, si yo les pregunto, ¿el Gleason para qué me sirve? Para el diagnóstico histológico de cáncer de páncreas, para el cáncer de próstata. Cáncer de próstata, que me va a dar la escala. Para eso yo mido. Entonces, y eso me va a dar la idea. Hemos visto la imagen de una glándula normal. Vean que acá esta es una glándula ya Neoplásica. neoplásica. Hay pleomorfismo, las células basales han perdido, ya no hay forma. Esto ya todavía forma túbulos. Este sería en escala Gleason un 3, porque forma túbulos todavía están ordenados. Y en una escala 5, vean estas células que están en fila india, solitarias, infiltrando. Esta es una escala 5. Entonces, lo que nosotros hacemos es sumar los patrones más frecuentes. El patrón 3 más 5 suma 8. Entonces, el Gleason en este cáncer sería 8. Y de acuerdo a eso, yo también le doy un pronóstico a mi paciente. ¿Ya? Para eso me sirve, para dar un pronóstico de cuán agresivo está siendo este cáncer. ¿Y qué le gusta al cáncer de próstata? Le gusta infiltrar, o va a infiltrar la parte adyacente, pero le gusta irse a columna vertebral. Entonces, por eso muchos pacientes que tienen cáncer de próstata vienen con fracturas en la columna vertebral por complicación, porque le gusta irse ahí a este cáncer de próstata. Sin embargo, puede infiltrar todo lo adyacente, todo lo cercano a lo que está ahí, como pueden observar. ¿Le gusta? Y se extendieron los huesos y no saben de más. Listo, chicos. Muy bien, eso es a grandes rasgos próstata. Vamos, testículo rapidísimo, por favor. Si no,